Receptores nucleares. Cabe resaltar que este es el tipo 4 de las superfamilias de receptores. Bien, desde hace mucho se sabe que existen receptores de hormonas esteroideas, como los estrógenos y los glucocorticoides en el citoplasma celular, y que su unión al ligando esteroideo provocaba su translocación al compartimento nuclear. Por otra parte, se determinó también que otras hormonas como la T3 y las vitaminas liposolubles como la D y como la A actuaban de manera semejante, ya que se describe a su receptor retinoide X. Esto va a venir a ser el RXR. Actualmente conocemos a toda esta familia como los receptores nucleares. Esta familia de 48 receptores solubles que detectan señales lipídicas, hormonales y que modulan la transcripción genética, además, estos no están inmersos en las membranas como los GPCR o los canales iónicos, sino que están presentes en la fase soluble de la célula. También es importante mencionar que algunos de estos, como los receptores de esteroides, se tornan móviles en presencia del ligando y pasan del citoplasma al núcleo, mientras que otros, por ejemplo el RXR ya antes mencionado, permanecen la mayor parte del tiempo en el compartimento nuclear. ¿Y qué hay con estos? Bueno, los receptores nucleares son importantes dianas farmacológicas, responsables de los efectos biológicos de aproximadamente el 10% de los fármacos dispensados con receta, y estos también están implicados predominantemente en la señalización endocrina. Si bien otros muchos actúan como sensores de lípidos y son, en consecuencia, los vínculos esenciales entre nuestro estado dietético, metabólico y la expresión de los genes que regulan el metabolismo y la eliminación de los lípidos. Asimismo, regulan la expresión de numerosos transportadores y enzimas metabolizadoras de fármacos. Muchas enfermedades están asociadas con el mal funcionamiento del sistema de receptores nucleares, incluyendo la inflamación, el cáncer, la diabetes y la obesidad. Pero bien, pasemos a la estructura. En la imagen podemos observar un esquema de un receptor nuclear. Comentando acerca de ello, podemos decir que todos los receptores nucleares son proteínas monoméricas que comparten un diseño estructural muy similar. Entonces contienen 4 dominios principales en una única cadena polipeptídica. Empecemos. El dominio N-terminal puede contener una región de activación, la llamamos la AF1, esencial para la regulación transcripcional, seguida de una región muy conservada con 2 dedos de zinc que se unen al ADN. La región de activación N-terminal está sujeta a la regulación por la fosforilación y otros mecanismos que estimulan o inhiben la transcripción. Bien, la mitad C-terminal de la molécula contiene una región bisagra que es el dominio responsable de la unión de la hormona o ligando. En este caso la vamos a llamar el LBD y conjuntos específicos de residuos de aminoácidos para unir coactivadores y correpresores en una segunda región de activación, a la que vamos a llamar AF2. Podemos aprovechar mencionando que el LBD está formado por un conjunto de 12 hélices. La unión del ligando induce un cambio conformacional importante en la hélice 12 que afecta la unión de las proteínas correguladoras esenciales para la activación del complejo receptor ADN. Cuando se unen al ADN, la mayoría de los receptores de hormonas nucleares actúan como dímeros, algunos como homodímeros y otros como heterodímeros. Bueno, por último tenemos el dominio C-terminal, que contiene el módulo de unión al ligando y es específico de cada clase de receptor. Podemos mencionar también que cerca de C-terminal existen regiones que contienen señales de localización nuclear y otras que en algunos receptores podrían unirse a otras proteínas, incluidas las de choque térmico. Ahora bien, para su clasificación tenemos su familia según su desarrollo filogenético, pero es más útil distinguirlos de acuerdo con su acción molecular. Entonces, a partir de esto tenemos dos clases principales de receptores, que son el 1 y el 2, y otros dos grupos menos importantes, que son el 3 y el 4. Por ejemplo, podemos mencionar que la clase 1 consiste principalmente en receptores de esteroides endocrinos, incluidos los receptores de glucocorticoides y mineralocorticoides, que son el GR y el MR, así como los de los estrógenos, progesterona y andrógenos, que son el ER, PR y AR. Y por otro lado, no nos olvidemos a los de la clase 2 que funcionan de un modo ligeramente distinto, ya que sus ligandos suelen ser lípidos ya presentes dentro de la célula. Bien, este grupo comprende al receptor activado por el proliferador de peroxisomas, que es el WPAR, que reconoce ácidos grasos, el receptor
de oxisterol hepático, que es el LXR, que reconoce y actúa como sensor de colesterol, el receptor farnesoide, que está más relacionado con el ácido biliar, un receptor xenobiótico, que reconoce un gran número de sustancias extrañas como fármacos, y el receptor constitutivo de androstano, que es el CAR, que no solo reconoce el esteroide androstano, sino también a otros fármacos como el fenobarbital. Bien, podemos mencionar que una buena diferencia entre estos dos es que, a diferencia de los de la clase 1, los de la clase 2 casi siempre funcionan como heterodímeros con el receptor de retinoide X, ya antes mencionado el RXR. Bien, para concluir podemos decir que esta familia de receptores y las enzimas que regula afectan a la farmacocinética de aproximadamente el 60% de todos los fármacos.